Claro que sí. Por favor, vayan poniendo el buenos días en el chat para ver quién está presente y escuchamos las preguntas del equipo de Sabdiel. Bien, la primera pregunta la sacamos de la primera presentación. En una parte decía que la enunciación pone al locutor en relación con la lengua, el otro y el mundo. La verdad no supimos a qué se refería con esto. Se refiere a que la enunciación, como ustedes saben, es el vehículo de expresión. Nosotros cuando hacemos, ya lo habíamos visto en clases anteriores, cuando nos comunicamos, enunciamos. Entonces, ¿con quién nos comunicamos? Con otro igual que yo, otro ser humano que habla el mismo código que yo, que sabe pronunciar palabras, que es de mi mismo idioma, que tengo interés en comunicarme con él, ese es el otro, ¿no? Y en relación con el mundo, porque no solo nos comunicamos con otros seres humanos como nosotros. Por ejemplo, yo enuncio algo, ¿no? Me duele la cabeza o tengo hambre, y entonces puede ser que ya tengo hambre y estoy en un restaurante, pues el mesero se apresura a servirme. Pero también me puedo comunicar con mi mascota, ¿no? La mascota no habla como yo, pero escucha. Y además, la enunciación, que no tiene que ser esta comunicación que estamos llevando cara a cara, sino que puede ser una enunciación mediada, como cuando vemos la televisión, cuando leemos un libro, un periódico, un documento, cuando vemos una película, cuando vemos un video, pues nos está poniendo en contacto con el mundo y el mundo se contacta con nosotros a través de la enunciación. La enunciación es el procedimiento de comunicación que nos pone en relación con otro y con el mundo. ¿Qué pasa, por ejemplo? Fíjense bien, les voy a dar un ejemplo muy burdo, pero muy claro. Una persona que se va a Estados Unidos y no, bueno, no a Estados Unidos, pónganle peor, porque yo lo viví. Una persona que se va a Rusia y no habla ruso y no habla inglés, no se está comunicando con nadie, ni siquiera está entendiendo el mundo porque no entiende los letreros, no entiende los anuncios de televisión. Necesita saber por lo menos inglés para comunicarse en alguna medida con el resto del mundo. Igual, vas a China y no hablas chino, pero hablas inglés. Pero vas a China y no hablas chino ni hablas inglés, entonces no te vas a poder comunicar, no vas a poder enunciar, no te vas a poder relacionar ni con otras personas ni con el entorno. No sé si queda ahí explicado, Sandy. Segunda pregunta. A ver, ahora Sabdiel no. Ahora otro equipo haga una pregunta diferente a la que hizo Sabdiel. Miguel Ángel, ¿quieres hacer alguna pregunta? Ahí está, perdón, creo que el que está fallando es mi mouse. Ah, sí, en nuestro caso, nuestro equipo que... Muy bien, Teams anda de buen humor hoy. En el caso de nuestro equipo que estábamos pensando cómo sería aplicarlo a nuestro objeto de estudio, pues no se nos ocurrió, pero queremos preguntarle esto de la enunciación, ¿se puede aplicar en una obra, en una pintura? Es, ¿cómo se comunica contigo o con ustedes o con el espectador la pintura, Miguel Ángel? ¿Mediante qué? Pues a través de lo visual y del análisis. Por supuesto, de los elementos visuales como el tamaño, la forma, el color, la profundidad que se llama perspectiva, si está en primer plano, si está en segundo plano, y luego los objetos representados. ¿Qué es lo que se ve ahí? ¿Te fijas? Entonces la enunciación ahí está en un plano no verbal, que ya lo habíamos discutido también, y que, por ejemplo, aunque ustedes lo traduzcan en palabras a la hora del análisis, fíjense lo que están haciendo. Y bueno,
Se los voy a decir porque aunque no sea del tema, o sea, aunque no sea de la clase, pues ahorita se presenta por los que están estudiando cuadros. Están mirando imágenes, viendo colores de un pasaje de la historia de tal lugar o de tal país. Y ese pasaje, perdón, esos colores, esas dimensiones, esa perspectiva y de lo que se trata el cuadro, están comunicándose con ustedes. Es un autor que recoge, es un cronista pictórico que recoge algo de su época y lo enuncia a través de un cuadro y ustedes dialogan con esa enunciación. Fíjense cómo los puso de acuerdo, los puso en comunicación con el autor, con el tema y con lo que significa la obra que están analizando. ¿Cómo la van a aplicar? Igual, hay un emisor, un receptor, hay los elementos de comunicación, está el mensaje, está el código. Todos los 6 elementos de las 6 funciones lingüísticas del circuito de la comunicación están en un cuadro, están en una película, están en un video, están en una charla, están en un manuscrito, están en esto que estamos haciendo ahorita. No sé, Miguel Ángel, si te expliqué. Sí, muy claro, gracias, maestra. Muchas gracias. Seguía Emerson y luego Fátima. Sí, gracias, maestra. Sí, tiene que ver un poco con la duda de Mike. Sí, nosotros, como estamos también tomando en cuenta una película, pues también ahí teníamos la incertidumbre de, bueno, ¿qué procede con la parte visual, no? Digo, porque claro, ahí sí, obviamente hay lenguaje y demás, pero también está este aspecto visual. Y teníamos la duda sobre cómo se aplicarían. Más complicado una película, perdóname que te interrumpa. Ah, claro, más complicado porque está la música. La música. Está el movimiento, que se representa en el cuadro, pero de manera estática. Pero acá está el movimiento. Está también el color como en el cuadro, pero acá está la música y está lo verbal. Está lo que dicen los personajes, está la música que se oye y está el movimiento, ¿verdad? Todo lo demás ya lo tiene el cuadro, lo tiene acá, pero aquí hay agregado, hay complejidad agregada. ¿Y por qué estoy hablando de eso? Eso se trata de un nivel semiótico. Fíjense cómo, si ustedes a una película de suspenso o de terror le quitan la música, le bajan el volumen, ¿qué significa, Emerson? ¿Tiene lo mismo resultado una escena de terror con música o sin música? Ah, no, de hecho hay por ahí un video de una película con diferente musicalización, una escena en particular, y pues la escena cambia por completo. Creo que la escena es de Shrek, pero sí, cambia bastante, claro. Exactamente, cambia el sentido, cambia la significación y la interpretación que se le da. Entonces, fíjense también, lo decíamos la otra vez, cuando hay películas dobladas, aunque no entiendan el idioma, aunque esté en turco, hay que escucharlo, porque la curva melódica de la oralidad, de la expresión oral, también nos comparte significado. Lo decía ahorita, ¿cómo nos entiende un perro y un gato? Que no hablan español, pero nos entienden por la curva melódica, saben si lo estamos acariciando con la voz, saben si estamos enojados, saben si tenemos miedo, saben si estamos tristes. O sea, también la entonación, que es otra complicación de la canción y de la película y del video, nos da significación, ¿verdad? Y esos elementos de oralidad, pues no los tiene el cuadro, ¿sí? Y en el escrito, esos elementos de oralidad se representan con signos de exclamación, de admiración, con puntos suspensivos, con mayúsculas, con negritas, pero en la oralidad son eso que escuchamos. Muy bien. Entonces queda Emerson. A ver, seguía Fátima y luego hay otra mano levantada, la de David Alonso. No sé si fue primero David o Andrea. Ustedes se organizan. A ver, Fátima. Bueno, nosotros empezar teníamos, pues como tal, tres dudas, pero igual nada más voy a hacer una y a ver si alguien la repite y si no ya el último se la comento. Nosotros teníamos dudas sobre cómo aplicaría la subjetividad con lo de nuestro objeto de estudio, que es el cartel del 68. Esa es nuestra duda, porque sí tuvimos ahí muchos topes con lo de la subjetividad. Sí, claro, miren, la subjetividad siempre va a estar marcada por el autor, ¿sí? Porque aunque esté representando una escena de la guerra de independencia, y todos entendemos que es la guerra de independencia, la forma como está representada, esa le toca a la subjetividad del autor. Es como cuando tenemos una canción versionada, que se dice, por otro grupo, ¿no? Homenaje a los Beatles, homenaje a Creedence, homenaje a Led Zeppelin, homenaje a quien quieran.
no es como la cantaba el grupo original, sino que es el arreglo que este grupo de homenaje hace. Allí está la subjetividad, el toque personal del emisor que modifica el mensaje en algún sentido. Se los estoy diciendo con canciones, pero igual pueden pensar en una película, ¿no? Una película que ya está hecha como una de culto y luego la vuelven a producir en este tiempo, tienen que cambiar los elementos a la contemporaneidad. Y entonces es un mensaje, pero ya no es. Porque no es el mismo. ¿Por qué? Porque el emisor le puso de su subjetividad elementos. ¿Cómo va a ser? ¿Cuál es el objeto de estudio, Fátima? Es el cartel. Muy bien. Sí. ¿Cómo están representados? Fíjense bien. Ese cartel obviamente tiene el estilo de quien lo elaboró y habría que ver cuál es su estilo, qué dicen los críticos de él, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Posadas tenía un estilo muy específico para representar. Y como Quino, tienen estilos políticos para representar, no son tan ingenuos como los monos del norte, etcétera, ¿no? De Calderón, etcétera. Ustedes van a tener que buscar quién es el caricaturista y qué hizo, como el que analiza una obra literaria y busca quién es el autor y qué hizo, ¿verdad? O el que analiza una película y ve quién es el director y qué hizo. O sea, allí entra la subjetividad del creador y luego la representación del pensamiento colectivo, porque efectivamente mis hermanos mayores vivieron esa época y a los granaderos se les representaba como gorilas. ¿Por qué? Porque eran brutales, irracionales, y eran fuertes y grandes y golpeaban a los estudiantes, golpeaban a las personas. La gente, así como hacen hoy las barras de fútbol, canciones con música de otras melodías, hacen porras, pues aquí la gente también cantaba sobre los granaderos, los jóvenes cantaban sobre los granaderos, las desapariciones y las torturas. Entonces sí tienen que leer de la época para ver cómo recoge la representación social, pero tiene que estar el estilo del autor y allí es la subjetividad. Vamos a decir a ustedes están repitiendo análisis del discurso, otra persona ya se las dio, pero ahora se las da María Eugenia. La clase es la misma, pero María Eugenia la da de una manera y la otra profesora la da de otra manera. ¿Por qué? Porque son dos sujetos diferentes que le ponen su posicionamiento personal, su ideología, su acercamiento en el tema para darlo. Entonces, es ese toque emotivo personal o ideológico personal que se le da a la comunicación. Esa es la subjetividad. Y también habla de que está poniendo en contacto a dos sujetos, al emisor y al que recibe. ¿Por qué ustedes, jóvenes del siglo XXI, siguen conmoviéndose, como lo hacemos todos, con las acciones del 68? Pues porque son jóvenes y porque son estudiantes y tienen identificación con el abuso, con la violencia en muchachos como ustedes, ¿no? Pues que buscaban un ideal, pero que no iban a hacerle daño a nadie, lo único que se iban a hacer era manifestar. Y luego empieza toda la onda de la discusión de la libertad de expresión, etc. Entonces, allí está lo subjetivo de ustedes, donde eligieron el tema, ahí está. Y ahora hay que estudiar lo subjetivo de la persona que elaboró el cartel. No sé si me expliqué, Fátima. Sí, se explicó. Nada más antes una última pregunta, justo eso, y rapidito. El cartel no tiene un autor, pero yo le decía a mis compañeros que a lo mejor eso se puede relacionar como que la situación social de los estudiantes que vivían en el momento para realizar el cartel. Así es, porque es un modo de expresión colectiva. Te digo que no tiene firma y no hay nada como personal de ellos, porque todas las personas de esa época coincidieron en representar así la situación de violencia que sufrían. Obviamente, fíjense qué amargo humor, un humor que caricaturiza y después fueron 5,000 muertos, ¿no? O sea, y lo veíamos en caricatura en los carteles. Eso también se puede trabajar, claro que sí, como la voz colectiva, así lo pueden tomar, pero van a tener que informarse en la época, por qué y cómo se representaban las cosas de esa manera. Muy bien, seguía. Gracias, profe. Gracias, no sé si Andrea, y luego David, y luego Ruth. No sé cuál de los dos, o es David y Andrea, ustedes digan. Cualquiera de los dos tome la palabra, no pasa nada. Profesora, yo no levanté la mano. La mano levantada, David, aquí. A lo mejor es un error, Andrea.
pues. Bueno, yo, profe, aprovecho. Yes. Pues he estado analizando los dos conceptos, pero aún siento un poco de relación entre los dos. Ya estoy muy, pues las presentaciones de ahorita me lo dejaron un poco más en claro que la enunciación pues siempre está dentro de un discurso como tal, pero ¿cuál sería como que una forma más marcada de separar la enunciación del discurso? Porque ya a este punto las asocio mucho. Es que no las vas a separar. La enunciación nunca va a estar separada del discurso. El discurso depende de que haya una enunciación. Si no hay una enunciación, ¿cómo va a haber discurso? Por eso no te conflictúes, José Miguel. No lo vas a separar. Va a ser parte de el aparato. Haz de cuenta que es como querer separar el apagador del foco. Pues es que sin un apagador no hay foco y sin foco no hay apagador. Van a estar vinculados. Lo que a mí me interesa destacar de las diapositivas que vieron es, fíjense cómo sí se puede analizar, ¿verdad? Se puede analizar la enunciación mediante los elementos que la componen. También la clase anterior hablamos de índices. Ahora los vuelvo a retomar los índices porque son los que nos contextualizan y nos sitúan en un plano temporal, en un plano histórico, en un plano cultural y en un plano subjetivo. Los índices. Ahorita nos vamos a regresar a uno de los ejemplos porque ustedes van a hacer una aplicación. Ya revisamos la teoría, ya discutimos preguntas. Lo que sigue es aplicarlos en nuestro trabajo a ver si es cierto que lo entendimos. Pero antes quiero comentarles que pone Lucero que en un video de análisis hacia un comercial de Coca-Cola se cambia la música y se ve un contexto diferente en las tomas y entonces surge un medio de persuasión diferente. Por supuesto, se puede usar el mismo tema, pero musicalizarlo con otra manera y cambia la interpretación. Esto es para que ustedes discriminen los niveles de estudio, pero ustedes ya llevaron semiótica, pues la música pertenece a la semiótica, la entonación pertenece a la semiótica, el ruborizarse pertenece a la semiótica, el guiñar un ojo pertenece a la semiótica. Todo lo que no es hablado, lo hablado pertenece a la lingüística y a la semiótica lingüística, pero todo lo que no es hablado, el color, el modo de vestir, de sonreír, la postura, los movimientos, que todo eso pertenece a la semiótica, ¿sí? Esto de representar a un soldado o a un guardia, eran como la fuerza civil de aquel tiempo, se llamaban granaderos porque en los uniformes traían granadas, no las usaban. Y las camionetas también se llamaban granaderas. Hasta hará unos 10 años dejaron de existir de esa manera en el centro del país. Y entonces, pues todo el mundo los representaba de esa manera, donde quiera se veían carteles como los que las muchachas estudian. ¿Por qué? Como decía nuestra compañera Fátima, porque era lo que se vivía en el contexto social. Esto les va a quedar más claro con una aplicación que otra vez les voy a revisar para ver si entendieron, pero quisiera ver que otros equipos no han hecho su pregunta o que les falten preguntas por hacer. Claudia. Perdón, Ruth lo levantó primero hace rato, Claudia, discúlpame. Ruth y luego Claudia. Gracias, maestra. Nosotros teníamos una pregunta que se relacionaba al doble proceso de enunciación. Mencionaba en una de las diapositivas de la tercera presentación algo relacionado a esto, y nosotros queríamos saber si se podía aplicar a nuestro discurso, que es una pintura. En este caso tomamos en cuenta que una de las partes podría ser el autor, que es Eugène Delacroix, pero no pensamos en la otra parte. Bueno, nos imaginamos que podría ser, por ejemplo, los personajes que están plasmados en la pintura que buscan transmitir el mensaje. Por supuesto, hay dos niveles de interpretación, que era lo que les estaba diciendo ahorita a los muchachos con la película. Uno es el contexto del autor, ¿verdad? Lo decía hace poquito, su posicionamiento ideológico y social, su modo de pensar, a quién le va, a los tires, a los rayados, es hombre, es mujer, es indígena o no es indígena, es extranjero o es nacido aquí. Todo eso es un plano de la enunciación, ¿sí? Del autor.
Pero acuérdense que luego está la coyuntura. Yo les, no sé si se los he enseñado, a lo mejor eso me falta. Está un enmarque general, un encuadre general que es la cultura y la coyuntura sociohistórica en que ocurre el asunto. Creo que sí se los di cuando les estaba explicando sobre el contexto, ¿no? Hay un marco sociocultural histórico donde se desarrolla el hecho y luego hay un emisor que es el autor con su posicionamiento y quién es, y luego la obra que el autor produce o el discurso que el autor produce. Me voy a explicar. Vamos a suponer que yo estoy leyendo una carta entre un personaje X y otro personaje X, ¿verdad? Vamos a ver, Benito Juárez y quién sabe quién de la logia masónica. Entonces, pero Benito Juárez en ese momento es el presidente. Hay un contexto sociohistórico cultural que es el periodo en que Benito Juárez fue presidente, y luego está la carta de Benito Juárez. Los digo porque lo revisamos en filología en algún curso que di en letras. Está la carta de Benito Juárez. Entonces, esa carta de Benito Juárez con su amigo de la logia masónica es una carta de amistad, fraternal, informal, etc. Pero eso no le quita que uno sea el presidente de la República en ese momento y el otro sea un dirigente de una logia. O sea, ahí hay varios niveles de estudio. Uno, la afiliación a ese grupo de la logia que Juárez y la otra persona sustentan. Los grados o posiciones que sustentan uno y otro, que aunque este es el presidente en la política, este es el líder de la logia, de la afiliación a la que pertenece Juárez. Entonces son pares en cierto sentido, en el político y en el de la asociación. Y luego lo que se digan entre ellos. Fíjense todo lo que uno tiene que revisar para que ese estudio de ese documento histórico sea completo. Si nada más me voy a lo histórico, no. Hay otros cajones, porque luego está lo afectivo, lo subjetivo entre él y el otro. ¿Por qué se escriben? ¿Por qué se escriben y se escriben como querido amigo, no sé qué, ¿no? Entonces, esos son los planos de la enunciación de que se habla en los videos, perdón, en las diapositivas, y que veíamos en los videos con el literario. Y que les decía yo, escojo el literario porque se parece al histórico. Una cosa es el contexto que está ocurriendo, el hecho que el cronista está viendo por su ventana y que lo está escribiendo, está viendo todo. No sé si se acuerdan de una escena de una película que se llama El Patriota. ¿La vieron algunos? Bueno, El Patriota, gracias. El Patriota es una película... ¿Esta se llama Nacido en 4 de julio en inglés o es otra? No. El Patriota habla sobre el autor, el principal es Mel Gibson y sale Heath Ledger, el que la hizo del Guasón y se murió. Bueno, en esta película que es histórica del Patriota, es un periodo donde está luchando Estados Unidos o quién por la independencia. Sí, ¿verdad? Bueno, sí, se alían con unos franceses. Sí. Exacto. Hay una escena Fantasma se llamaba. Genial, una escena genial donde está, como la cámara está como viendo desde dentro de una casa y se ve donde viene un bando y se viene otro bando. Y lo que ellos usaban, dispararse unos a los otros. O sea, ya sabían que la primera fila se iba a morir, ¿no? Es una escena que a mí miren, me pongo chinita de acordarme porque están los planos de la enunciación bien claros, bien claros. Está el cronista, que sería la persona que está dentro de su casa viendo la escena, ¿no? Y que un día la va a narrar por escrito. Pero que ese cronista, ¿qué será? ¿Será hombre? ¿Será mujer? ¿Será de un bando? ¿Será de otro? ¿Estará asustado? ¿Estará desposeído? ¿Le acaban de matar a la familia? ¿No? ¿Está sano y salvo? Esa es la subjetividad de él, ¿no? Que va a estar ahí en la crónica. Y lo otro es lo que está mirando por su puerta. Viene el ejército, los casacas rojas, y luego vienen los norteamericanos, y se van a matar. Es una batalla muy crucial. Y ese es otro contexto que hay que revisar. El macro contexto es la dominación inglesa del área de Estados Unidos. Digo, yo no soy historiadora, pero así. El mesocontexto, el mediano contexto es: dos ejércitos se van a enfrentar entre ellos y va a haber muerte. Y el microcontexto es el que lo está mirando y lo está escribiendo. Fíjense cómo hay planos de análisis. A eso se refieren con los planos de la enunciación. A ver, antes que José Ricardo estaba
Estaba alguien más, Claudia, y luego ahora sí, José Ricardo. Sí, bueno, es que lo que quería preguntar es cómo podemos aplicar esto de la subjetividad de nuestro objeto de estudio, que son los tamales, porque pues la verdad realmente todavía no nos queda muy claro a nosotras cómo podría Pues a ver, aplicarlo. por ejemplo, los tamales de Coahuila no son iguales que los tamales de Monterrey, ni que los tamales de San Luis, ni los de Zacatecas. Yo comí tamales en Zacatecas y son verdes, son más grandes, se hacen de pollo. Los tamales en Veracruz se hacen en hoja de plátano. ¿Por qué en Veracruz se hacen en hoja de plátano y acá en hoja de maíz? A ver tú misma, Claudia, dime. ¿Por qué crees? Bueno, pues porque por la, ¿cómo se dice? Por la flora, porque pues obviamente aquí no se dan estos Bueno, árboles ese y podría esto. ser un toque de subjetividad. El habitante del sur de México, del trópico, tiene mucho más hojas de plátano que de maíz. Y los habitantes del norte, de no sé dónde, tenemos más maíz que plátanos por el área. ¿Te fijas? El área geográfica. Eso se puede tener como subjetividad. También, ¿por qué hacerlos de frijoles o de pollo o de queso? Y en Coahuila, por ejemplo, son casi todos de carne o de dulce. Yo vengo a Monterrey y encuentro que hay de frijoles y de queso y de no sé qué. O sea, allí está como la variante regional que en este sentido se puede pensar como subjetividad. O sea, muchachos, lo subjetivo está lo normal y se sale tantito de lo normal. ¿Por qué? Por el tipo de personas que lo construyen o lo consumen o lo preparan o lo escriben o lo pintan. Es el genio del emisor, ahí está el emisor, el que la cocina o el que lo pinta o el que lo canta o el que lo baila o el que lo escribe. Eso es lo subjetivo. Ustedes, si yo les pido, platíquenme cómo estuvo la clase de ayer y ustedes me redactan, aunque todos me redacten sobre el mismo tema, Fátima lo va a hacer diferente que Brenda, Brenda diferente que Sabdiel, Sabdiel diferente que Carlos Aldair, Carlos diferente que Carolina. ¿Por qué la diferencia? Por la subjetividad. La subjetividad es lo que solo es nuestro y nos hace únicos y que se plasma en todas las cosas que nosotros hacemos. No sé si me estoy explicando. Muchachos. Sí. Muchas gracias. Bueno, ahora sigue la mano de Ricardo y luego de Andrea. Sí, gracias, maestra. Pues cuando estaba hablando de los planos de la enunciación y ejemplos de cómo todo se está demostrando en ese momento, me acordé de dos cosas, de otra película que es un plano que sí es muy claro y también lo del Principito. Lo de la película, no sé si ha visto la del Padrino, la segunda. Sí, todas las vi. Cuando está en el lago, que está en el bote, en el botecito y que lo van a ejecutar, que se pone a rezar y está... Claro, sí, es un plano muy fuerte porque lo está viendo desde la perspectiva de la casa, pero también está la perspectiva de quien lo está viendo, que sabe que lo están escuchando y quiere piedad. Y me gusta mucho porque sí hay un plano, en ese momento hay un plano más grande que es que él hizo tal cosa que involucró otros procesos, otras situaciones. Y también lo pensaba con El Principito un poco porque como El Principito es una obra que básicamente es un diálogo constante porque va a la reflexión mediante el diálogo, pues ahí mismo te está presentando, te está dando las situaciones y lo que enuncian los personajes es lo que lo definen. Pues está creo que era el abogado, yo le digo abogado, pero era un hombre de traje que siempre estaba trabajando con papeles todo el tiempo y que no hacía nada, simplemente estaba ahí. Y según recuerdo... Era un contador. Era un contador, gracias. Sí, cierto, porque estoy haciendo cuentas. Sí, y creo que el Principito le dice, es que lo interpreto. Que le decía, ¿y tú cuándo dejas de contar o cuándo tienes tiempo libre? No, tengo que seguir contando, y empieza a decir números largos. Y pues así es como la relación. Pero fíjense cómo puede uno separar los planos de las diferentes enunciaciones. La enunciación no se puede separar del discurso, pero sí el discurso tiene planos de la enunciación, no tiene un solo plano. Está, por ejemplo, lo personal,
está en este caso la trama de la película, ¿verdad? Todo lo que hizo. Luego está la disyuntiva, piedad, no piedad. Luego está la religión en un hombre que es un asesino, que es un gángster. O sea, fíjense las contradicciones. Y eso anda mucho en las películas y en por ejemplo, las novelas de narcos y en la literatura. O sea, ahora el héroe no tiene que ser el hombre bueno y el hombre que no le hace daño a nadie. Ahora se vuelven héroes a veces hasta los asesinos en serie. Y los espectadores quieren que se salven, porque al modo de ser, bueno, son otros planos de enunciación, muchachos. Nunca la realidad es plana, porque nosotros los seres humanos no somos planos, somos muy complejos. Y cuando enunciamos hay un plan. A ver, yo les estoy hablando así, bueno, porque en mi clase, en mi trabajo, pero soy María Eugenia, y he leído esto, y tengo esta postura, y soy de letras, soy mujer, y quién sabe qué, y ustedes me contestan porque son sutano, son de historia, quién sabe qué, o sea, hay varios planos. Lo subjetivo es lo que atañe a la persona, al emisor y su circunstancia. Luego está lo del tema de que se está tratando, el modo de representación y el contexto general en que todo ese discurso se guarda. Por lo menos hay 3 planos, ¿no? Uno grande, que es el contexto sociocultural, otro que atañe al tema que se está desarrollando y otro el del autor, el que lo hizo y lo escribió. Si fue un grupo de muchachos que hizo el cartel, bueno, es un autor colectivo, cuáles eran sus sentimientos, sus posturas, qué quisieron representar. Ahora seguía Andrea y luego Lucero, por favor. Bueno, es que en realidad la duda que tenía ya se quedó como que muy clara, tanto en la respuesta que le dio al equipo de Fátima como el que le dio al de Lorena, que mencionaba también la subjetividad, pero es que como mi trabajo es de discurso, el discurso de las brujas, no era algo como un cartel que se queda igual, o sea, físicamente digamos, sino que fue un discurso que fue cambiando con los años, pero ya entendí que pues hay que investigar cómo y por qué se representaba así, o sea, dependiendo del grupo de personas que lo empleaban. Así que, gracias. Y también, muchachos, un cartel y una pintura y una película, aunque se hayan hecho en el siglo quién sabe cuál, con tales recursos, ahora cuando las vemos o los interpretamos, cambian. Porque ahorita ya conocemos la historia, ya sabemos qué pasó después, ya sabemos quién estaba atrás, ya sabemos por qué se expresaron como se expresaron. Pues el cartel físicamente, como dice nuestra compañera, y la pintura ahí están, pero no puede ser la misma interpretación que se le dio en ese momento. Tiene que ser una interpretación contemporánea con mayor información, con mayor contexto y más crítica. Ahora sí, compañera, ¿sigues tú? Lucero. Sí, ahorita que mencionó lo de que ahora vemos al narco como el bueno y se victimiza, creo que es más por la visión que se tiene por esos de Sinaloa o por esos del sur, que en sí ellos son también los que ven esas ideas de patrocinar una serie de esa índole, porque acá no se ve tanto, como la película esa de Ya no estoy aquí, pues se vio esa porque eran de la independencia, pero sí se veía más por la región, ¿verdad? Ya por la zona geográfica en la que se encuentran. Fíjate que en parte tienes razón, pero yo tengo otros ejemplos. Por ejemplo, hay en Netflix una serie que se llama The Blacklist, no sé si la han visto. Sí. Y también hubo una que se llamó Peaky Blinders. Y son, por ejemplo, Blacklist es un criminal de los de alta escuela, ¿no? Supermillonario con dinero sucio, quién sabe qué. Y sin embargo, llegan momentos en la serie en que él es el bueno. Él es el bueno a pesar de ser asesino en serie, asesino criminal, sin escrúpulos, es bueno porque su hija está por allí, la nieta está por allí, y tiene esa parte bondadosa donde el espectador se conmueve. En Peaky Blinders también, no querías que los mataran, porque llegaron al poder como, eran los peores, los más sanguinarios, y sin embargo, tienen un lado muy admirable como los propone el escritor, y tú no quieres que terminen con esa pandilla, no quieres que esa familia se disgregue, no quieres que se maten entre ellos, etcétera. O sea, créanme que como soy de literatura se los digo, no solo es quién patrocina qué serie, sino que el arte, estoy hablando que las series de televisión también son un arte porque tienen argumento, trama, como una obra literaria,
estoy hablando que las películas, estoy hablando que las novelas, estoy hablando que los videos ahora están viendo la realidad como es. En la vida real, los buenos no siempre ganamos, a veces somos víctimas, ¿verdad? El que gana es el que tiene el sartén por el mango, el que tiene la corrupción, el poder, gana durante mucho tiempo, a veces no, porque ahí tenemos los mártires, tenemos a los que han luchado por quitar un régimen, pues están muertos. Los que han encabezado movimientos de resistencia importantes están muertos, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si me permiten, porque ya hay que cerrar la clase, vamos a continuar con esto, no nos vamos a quedar hasta que ustedes entiendan. Pero primero, fíjense qué ejercicio van a hacer, se los voy a poner aquí. Es un ejercicio, no es una tarea grave que se asusten, es solo un ejercicio para ver, van a identificar, y no se los estoy poniendo en tareas, se los estoy poniendo en el chat, porque es un ejercicio con el que vamos a entrar la siguiente clase a ver si es cierto que entendimos. Identificar los elementos de la enunciación en su objeto de estudio. Ese es número 1. Y los van a mostrar aquí. Así con dudas, miren, lo hicimos así, maestra, pero no estamos seguros. Fíjese que esto pensamos. Ese es el número 1. Aquí se los voy a poner en el chat. Identificar los elementos de la enunciación en su objeto de estudio. Y número 2, identificar, fíjense bien, con colores distintos los índices de tiempo, persona, acción. Con color distinto si está escrito, pero si no está escrito, aquí con colores distintos si es discurso escrito. Si están haciendo una canción, pues la transcriben. Si están haciendo un video, entonces no, entonces van a tener que elegir cuáles escenas hacen captura. Ah, este es un índice de tiempo porque se ve que hay un cuadro de Porfirio Díaz, ¿no? Digo, estoy soñando, Porfirio Díaz, por tanto, ha de ser el periodo quién sabe cuál. Ah, este es un índice de persona porque ahí hay sujetos del siglo XVIII representados. Este es un signo de acción porque la persona representada está empuñando un rifle. O aquí dice, como la diapositiva última que les puse. Fíjense cómo estaba subrayada las palabras hacemos, vemos, tenemos. Quiere decir que la persona que está hablando quiere que se piense en colectivo, no que se piense en individual. Entonces, por lo pronto ahora van a identificarlos. No, vamos a ver si lo saben hacer. Guíense por la tercera, no sé si fueron 3, la última diapositiva, donde viene manifiesto de no sé qué y vienen señalados índices de persona y de acción. ¿Por qué de persona y de acción? Porque venía señalado hacemos. Si viene la palabra hacemos, estamos hablando de más de una persona, y estamos hablando de acciones, ¿sí? De una acción, que es llevar a cabo. Así van a buscar en su objeto de estudio cuáles son los índices de tiempo, de persona y de acción que se encuentran en el discurso. Por ejemplo, en el cuadro, pues es muy fácil. El índice de tiempo lo tenemos representado con la escena, que es la guerra de no sé cuál. El índice de persona, pues son personas de tal nivel social, de tal nivel social, de tal, por tanto, quién sabe qué. El índice de acción, pues se ve, por ejemplo, en la esquina superior un soldado que está empuñando el rifle, otro está matando, o sea, saquen los pedacitos que son índices. Y aunque ahorita no los explique, sáquenlos, identifíquenlos. Y lo vemos la siguiente clase, a ver cómo lo hicieron. Sin que sea tarea, solo que sea una actividad para ver si entendieron. Y no se preocupen por la subjetividad. La subjetividad, esa se las va a dar cuando estudien al emisor. Ah, el que hizo el discurso era en ese momento el ministro Winston Churchill, por tanto, quién sabe qué. Hasta ahí queda ahorita la subjetividad. Ah, no es autor conocido, es un autor anónimo, por tanto creemos que era el pensamiento social de la época. Hasta ahí queda la subjetividad ahorita. Ya que yo vea sus actividades, les voy a corregir o les voy a dar sugerencias de mejora o de lectura. ¿De acuerdo? Sigue la misma lectura los mismos materiales para
para la tarea que les estoy encargando. ¿Tienen preguntas sobre esta tarea? No, maestra, quedó claro. Entonces, no, maestra, en la siguiente clase, ¿verdad? No es para la siguiente clase, pero no es tarea como tarea, es una actividad para ver si ustedes pueden, ¿cómo se llama? Si ustedes pueden, aquí les voy a poner también como sugerencia de lectura un blog que encontré que parece que está un poquito más explicadito. No les estoy dando la lectura de la antología del Dropbox todavía porque quiero que entiendan primero y luego ya vayan a las lecturas. Aquí tienen un blogspot que los puede ayudar a entender esto de que ahorita que estoy hablando, yo soy yo para mí, pero para ustedes yo soy tú. ¿Quién está hablando? Ella, María Eugenia. Pero a mí me dicen, ¿quién está hablando? Yo, María Eugenia. Ese yo y tú es lo que el autor llama deixis. Y la deixis, no se preocupen por los nombres. Es nada más saber, cuando me toca hablar soy yo, cuando no me toca hablar soy tú, ¿verdad? Y a veces cuando hablo conmigo mismo en el espejo, pues yo soy al mismo tiempo yo y tú. Porque es tú cuando veo el espejo y soy yo la que estoy hablando. Eso se trata la deixis, de que se cambian de lugar. Por ejemplo, si yo dijera, las personas de abajo son muy ruidosas, porque yo estoy en un segundo piso. Pero la de abajo va a decir, ay, esta del segundo piso es bien delicada. Entonces, esta de arriba, y para mí son abajo. Pero si hubiera un tercer piso, yo diría, y los del tercer piso, los de ahí arriba, bien silenciosos. Y el del tercer piso diría, la de abajo, bien delicada. Pero yo no soy la de abajo para mí. Yo para mí soy la de arriba del primer piso. O sea, esos pronombres, muchachos, dependen del lugar donde yo esté, ¿verdad? Si yo soy la de mero abajo del edificio, pues yo soy la de abajo. Pero yo, que estoy en el segundo piso, soy la de abajo para el tercero. Y la del tercero es la de mero arriba para todos los pisos, pero es la de arriba para mí. Y yo soy la de arriba para la que está abajo, y así. Es decir, estos pronombres, estas palabras, cambian de sentido por el lugar que ocupan las personas. Lo van a hallar en esa lectura que les estoy recomendando, pero no se asusten, se trata de eso, de que la lengua se acomoda a la situación. Y entonces cuando digo, a ver tú, Fátima entiende que tú es ella, aunque Fátima para Fátima es yo soy Fátima. No sé si me explico. Lo seguimos explicando la otra semana. Esto está padre. Esto les va a servir después para localizar los índices ya como tarea seria, los elementos de enunciación como tarea seria, y luego vamos a retomar las funciones porque esas son ya aplicaciones al objeto de estudio. ¿Ok? Bien, muchachos, les agradezco mucho su atención, su trabajo. Estaba yo dándole buenas noticias al maestro, al doctor Cavazos. Yo siempre le hablo de mis grupos de historia y le estoy diciendo que están muy contentos, que estoy muy contenta con ustedes porque son muy cuestionantes, que eso es lo que yo creo que es el sueño de todo maestro, ¿verdad? Que el grupo lo cuestione para que pueda avanzar más en la lectura, y que también son muy maduros porque están entendiendo que tienen que abrirse a otras lecturas para poder complementar el saber histórico y que sea efectivo el trabajo de investigación de cualquier nivel, aunque sea una tarea semestral, aunque sea un trabajo semestral que sea. Les acabo de poner el sondeo, háganme favor de votar presente y bueno, pues seguimos con esta discusión, hagan las actividades del chat en equipo para que puedan discutir, estar de acuerdo, y que si les queda la duda, no se preocupen, ahí la ponen en amarillo, maestra, aquí no supimos qué hicimos, no entendemos todavía, porque no vamos a avanzar a otro tema hasta que quede bien claro y puedan hacer la aplicación. ¿Alguna otra cuestión, muchachos, que quieran ustedes mencionar? Bien, agradezco la firma de la asistencia y bueno, les deseo una buena tarde. Nos vemos en la siguiente sesión con esta actividad para seguir repasando. Que tengan buena tarde, muchachos. Gracias, maestra. Igualmente. Gracias, maestra. Por favor. Los quiero ver a todos aquí. Hasta luego. Chao. Voy a cerrar la grabación.